Buen día a todos. Bueno, otra vez me presento porque, bueno, yo también estuve haciendo el video de análisis estructural uno. Bueno, ahora en este caso vamos a ver análisis estructural 2. Bueno, ya, como sabe, bueno, ya mi nombre lo repito, soy Joseph Quispe, bachiller en Ingeniería Civil de la Universidad de San Marcos. Y bueno, esta vez vamos a ver conceptos básicos y una breve introducción a métodos matriciales, ¿no? A ver, durante el curso vamos a ver métodos matriciales para resolución de estructuras. O sea, el sistema de ecuaciones que tengamos en general todo se va a ensamblar, ¿no?, a través de una matriz y pues el resultado final va a obtenerse como resolución pues de esa ecuación matricial. En realidad, esto parte del hecho de que la normativa peruana, más que todo, en este caso es conveniente porque la normativa peruana te pide, ¿no?, como resultados, por ejemplo, desplazamientos laterales, ¿no? Desplazamientos laterales, deflexiones y todo eso, para poder controlar, ¿no? O sea, para saber si tu estructura está correctamente diseñada. Entonces, en base a esos parámetros es que tú, pues, que tú hallas, es que tú comparas, pues, con un límite que está establecido, ¿no? Entonces, las incógnitas aquí son esas, pues. Los desplazamientos, flexiones, son los grados de libertad que tú vas a establecer, ¿no?, en tu estructura. Ahora, la ventaja de esto frente a los demás es la automatización. O sea, ¿a qué me refiero a esto? Porque, por ejemplo, en el método de trabajos virtuales, ¿qué tenías que hacer tú? Hallar el grado de hiperestaticidad y isostatizar esa estructura, ¿cierto? Eliminar ciertas restricciones para poder volver isostática. Pero eso era libre a criterio, ¿cierto? Porque eso podías escoger tú qué elemento o qué restricción podías eliminar. En cambio, pero ¿y cómo haces tú para que un programa te detecte eso, ¿no? O sea, ¿cómo saber que el programa quiere que me elimine una restricción específica? En cambio aquí, con los grados de libertad, como solamente cada nudo tiene su grado de libertad, entonces ahí eso se puede utilizar de manera automática, pues estableciendo grados de libertad para cada nudo, ¿no? Y claro, añadiendo como dato las fuerzas, es que esto se puede resolver de manera automática en programas, ¿no? Si bien es cierto, durante el curso vamos a ver, no manualmente, pero se va a mostrar un ejemplo, ¿no? Un poco automatizado para ver cómo es que trabaja. Más adelante, claro. Vamos a ver la indeterminación cinemática, que es hallar los grados de libertad. A ver, antes que nada también hay que mencionar de que esta definición de los grados de libertad, ¿no?, y en algunos casos de armaduras y de pórticos en general está mencionada en el video de análisis estructural 1, en la semana 1, que recomiendo que también lo vean, que también, bueno, yo también lo he elaborado. Veamos. En el caso de apoyos, bueno, ya esto lo voy a pasar de manera rápida. Sabemos que acá hay 0 grados de libertad porque no permite ni giro ni desplazamiento. Aquí tenemos en un apoyo fijo solamente un grado de libertad porque solamente permite el giro. Y en un apoyo móvil tenemos el giro y el desplazamiento, pero depende de la dirección en que esté apoyada, en que permita la movilidad. Por eso se dice hay 2 grados de libertad. Ahora, bueno, vamos a ver rápidamente las estructuras de barras de armaduras. Bueno, recordemos que aquí siempre en las armaduras tenemos que analizar en cada nudo un desplazamiento en el eje X y en el eje Y simplemente, ¿no? Y nosotros asumimos la dirección en que van a ir. ¿Sí? Bueno. Y sabemos que en el caso de armaduras no se permite flexión, o sea, no se permite giros, diré, en los apoyos de ningún tipo. Por ejemplo, en la izquierda no hemos aceptado giro. Igual acá en este apoyo móvil, si bien es cierto, permite el desplazamiento horizontal y bueno, más no el vertical no lo permite por la misma naturaleza del apoyo, pero de por sí no acepta giro porque estamos en estructuras de barras y todos solamente trabajan a tracción y compresión. Entonces contamos, bueno, simplemente, ¿no? Y tendríamos aquí 7 grados de libertad, ¿no? Y no se consideran giros en los apoyos. Ya. Y bueno, vamos a ver ahora estructuras aporticadas. Aquí hay algo importante con diferencia al anterior video. Como ahora vamos a ver más que todo estructuras con pórticos y bueno, métodos matriciales, ahora es importante analizar aquí los grados de libertad en cualquier tipo de estructura, incluso no si tienen apoyos distintos, si tienen rótulas, ¿no? Entonces, vamos a ver. En este caso también quiero mencionar de que vamos a asumir que el EA es infinito. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las barras que vamos a utilizar en nuestros pórticos no van a
permitir deformación axial. Y esto se debe principalmente a que debido a que el valor que va a tener esa deformación axial va a ser tan pequeña a comparación de las deformaciones que vamos a tener debido a la flexión y a los ángulos de giro, incluso también van a ser extremadamente pequeñas. Entonces, como son tan pequeñas en comparación, entonces es que no las vamos a considerar aquí. Ya, entonces, analicemos este pórtico, por ejemplo. Determinamos entonces cuáles son sus grados de libertad. Como podemos ver, aquí tendríamos, a diferencia del caso anterior que hemos visto en el otro video, aquí tendríamos que analizar, pues, en cada nodo siempre es común analizar los 3 grados de libertad posibles, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos que analizar los 3, ¿cierto? Desplazamientos en los ambos ejes X y los giros. Ahora, como pueden ver, no se aceptará desplazamiento en el eje vertical. ¿Por qué? Porque como esta estructura no permite deformación axial, entonces si yo quiero asumir un grado de libertad en este sentido, entonces esto implicaría que la barra se vuelva más pequeña, ¿no? Que tenga una deformación. Y eso contradice lo que nos han, la condición inicial que nos han presentado. Entonces, esto no es válido, ¿cierto? Entonces, solamente aceptaríamos en este caso desplazamiento, porque, bueno, en realidad esto sí es posible, porque solamente tendría que, ¿no?, deformarse aquí un valor, y aquí también deformarse, pero este valor yo lo desconozco, ¿cierto? Entonces, este sería un desplazamiento independiente. Y aquí también tendríamos giro. Bueno, eso es solo, aquí no hay ninguna restricción con el giro, la misma naturaleza de la estructura permite que haya giro, y no habría ningún problema. Ya, entonces, vamos a ver cuáles serían acá los grados de libertad. Preparado con animación. Ahí tenemos uno aquí en ese sentido. Tendríamos otro en ese sentido. Porque en realidad para ambas barras, ¿no?, que están verticales serían los mismos grados de libertad que yo he analizado. Y tendríamos solamente los giros. Entonces tendríamos en total 4 grados de libertad. Ahora veamos, esto sí es importante, una estructura aporticada con rótulas. Otra vez vamos a asumir el EA infinito. ¿Qué sucede ahora cuando tengo dos barras que confluyen en una rótula? Veamos. Como ya sabemos, los grados de libertad aquí serían los mismos que en el caso anterior. El giro y el desplazamiento, ¿cierto? Debido a que, bueno, en realidad no hay ninguna restricción con respecto a eso. Claro, excepto el grado de libertad en el sentido vertical. En ese caso nos aceptaría. Ahora, vamos a ver entonces que tendríamos desplazamientos en ambos y giro, ya. Pero aquí hay algo que quiero destacar. O sea, ¿cómo es que se va a producir el giro en esta rótula? Porque si nosotros asumimos un giro, por ejemplo, en este sentido, entonces tendríamos una deformada por lo menos así. Más o menos así. Y entonces al trazar, disculpen, así sería, ya. Entonces al trazar yo la recta tangente, acuérdense, el ángulo de giro en realidad es la pendiente de la recta tangente. Entonces aquí tendríamos un ángulo de giro. Ya. Pero ahora la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que se va a mover ahora esta barra de aquí? O sea, ¿podrá deformarse en este sentido? ¿Será así? Porque en realidad, siguiendo el criterio de compatibilidad, los ángulos de giro deberían ser los mismos, ¿no? Entonces debería también girar en ese sentido. Pero ¿qué sucede? Que al ser una rótula y al tratarse de estructuras independientes, entonces la rótula no va a girar en ese sentido, sino va a girar hacia aquí. Pero ahora la pregunta es, o sea, ya está bien, entiendo, gira en ese sentido, o sea, gira como que, o sea, es como si estas dos barras, al tratarse, ¿no?, de estructuras totalmente distintas, entonces girasen apuntando hacia ellos mismos, ¿no? O sea, cuando antes tendríamos, porque ese es un ejemplo que también puse en uno de los videos, en una de las diapositivas, por ejemplo, si tuviésemos una viga simple, una barra, tendríamos una rótula, cuando ambas se deforman de esta forma, así y así, porque ambas son estructuras independientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que también están girando como estructuras independientes. Entonces, ¿debería considerarlo yo como un grado de libertad adicional? Bueno, en realidad no, porque acuérdense que la definición nos dice, un grado de libertad, acá bien claro lo dice, desplazamientos independientes. Y sucede que este ángulo de giro va a ser el mismo, solamente que en sentido contrario.
Y ya claro, o sea, en este caso sería negativo, ¿no? O sea, si este es teta, entonces el ángulo de giro, bueno, por métodos didácticos lo pongo teta. En realidad, este sería un ángulo negativo, ¿no? Porque va en el sentido contrario, sería menos teta. Pero como pueden ver, no es independiente del todo porque tiene el mismo valor. O sea, depende de la magnitud de la magnitud que va a tener este ángulo de giro. Entonces, no es un desplazamiento independiente. Pero yo voy a tomar en cuenta esto, o sea, la forma como es que giran estas dos barras unidas a una rótula para ya posteriormente cuando realice mi análisis matricial, el método de la rigidez, esto va a ser importante. Eso es por ello es que quiero recalcarlo. Entonces, vamos a ver, así sería la deformada, aplicando, ¿no?, el grado de libertad número 4. Entonces, y en ese sentido giraría. Entonces tendríamos en total 4 grados de libertad, igual que en el caso anterior. Y ahora vamos a ver cómo es que se deforma. Interesante esto. Ahí pueden ver a la izquierda está el pórtico con el nudo rotulado y pueden ver, ¿no? Se deforma tal como yo lo mencioné. Veamos de nuevo. Y en cambio a la derecha tenemos el pórtico con nudo rígido y bueno, gira no de esa forma, en realidad. Ahí vemos. Bien, pasemos a la siguiente. Ahora veamos los casos especiales. Existen a veces elementos rígidos. ¿Por qué se les dice rígidos? Porque se considera pues una rigidez infinita. O sea, un EI infinito y un EA infinito. Eso quiere decir de que no van a poder deformarse ni axialmente, ni tener ni ángulo de giro, ni ninguna deformación. Entonces quiere decir de que no se deforma en lo absoluto. Veamos un ejemplo. Tenemos este pórtico donde la barra que está en la parte superior es infinitamente rígida. Entonces quiere decir de que no va a poder deformarse. Entonces vamos a analizar aquí cómo hallaríamos los grados de libertad. Y claro, añadir a eso que las barras que están en la izquierda y en la derecha tienen un EA infinito, quiere decir de que no pueden deformarse axialmente. Entonces, un grado de libertad que yo podría considerar en todos los nudos, siempre yo trato de buscar los 3 grados de libertad, ¿cierto? Horizontal, ¿no? Desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical y también tener un ángulo de giro. Ya. Entonces veamos en el caso del desplazamiento horizontal. Este de aquí, entonces implicaría que esta barra de aquí se mueva, ¿cierto? Entonces, si esta barra se mueve, se desplaza una deformación, supongamos un número pues cualquiera, delta, entonces ahí esta barra de aquí también tendría que desplazarse. Entonces, aquí yo tendría ya un grado de libertad, ¿cierto? Porque sí está permitido esto, dado que este desplazamiento solamente implicaría, ¿no?, que estas dos barras se deformen. ¿Y por qué tiene que desplazarse delta aquí? Lo que sucede es que como esta barra es infinitamente rígida y no puede deformarse, entonces la geometría, como ya sabemos, la geometría inicial de la estructura debe conservarse. Entonces, como no puede deformarse nada, entonces esto de acá, si se mueve una longitud delta, aquí también tiene que moverse una longitud delta. Entonces, acuérdense, grados de libertad se les denomina a los desplazamientos independientes de cada nudo. Entonces, aquí tendríamos únicamente un grado de libertad en el sentido horizontal. Ahora, analicemos el desplazamiento vertical. Bueno, me parece que ese es el más simple de hallar, o bueno, el más simple de en realidad descartar, porque como podemos ver, no se puede desplazar ni arriba ni hacia abajo, debido a que eso incumpliría con la condición que nos están imponiendo, que es no tener deformación axial. Entonces, en este caso, si yo quiero que se deforme, no, aquí estaría incumpliendo con esa regla, entonces no tiene ningún grado de libertad en el sentido vertical. Entonces, esto lo vamos a eliminar. Ahora, ¿qué sucede con el giro?
Si bien es cierto, esto de aquí podría girar, pongamos así, ¿no? Tener un giro en este sentido, un ángulo teta, supongamos. Ya. Entonces, por el criterio de compatibilidad y desplazamientos pequeños, la geometría inicial se mantiene. Entonces, si esta barra inicialmente formaba un ángulo de 90 grados con la barra rígida inicialmente, entonces después también tiene que suceder lo mismo, tiene que formar un ángulo de 90. Entonces, para que eso suceda, la barra tendría que inclinarse, o sea, tendría que rotar. Ahora, este rotar es muy diferente a deformarse o a tener un ángulo de giro en realidad. O sea, rotar implica pues que la barra se movería, cambiaría de posición con respecto a un ángulo. En este caso tiene que ser, para conservar la geometría tendría que ser un ángulo teta también, ¿no? Pero eso no implica que se deforme, porque en realidad el ángulo de giro en realidad es la pendiente de la recta tangente a la deformación. Aquí. Entonces aquí tendríamos, ¿no? Una pendiente, una deformada y acá una recta tangente y acá su ángulo. Pero aquí no hay ni una deformada, no hay ninguna recta tangente porque esto se ha solamente ha rotado y es de manera lineal, ¿cierto? Entonces no hay ninguna recta tangente. Ahora, pero esto implicaría que esta barra de aquí se deforme, ¿cierto? Para que se conserve, ¿no? Esto tendría que desplazarse, supongamos, no, aquí, un delta, ya, un delta cualquiera. En realidad, esto haría que esto se deformase axialmente. Y como sabemos, esto no tolera deformación axial. Entonces, aquí no podríamos considerar una posibilidad del giro porque incumpliría ya el criterio, ¿no? de restringir la deformación axial. Además de que todo esto lo hemos obtenido compatibilizando la geometría inicial. Entonces, esto no se puede. Entonces, finalmente solo nos quedaría un grado de libertad, que sería el desplazamiento no horizontal de esta barra. Y bueno, entonces tenemos aquí, esa sería la posición final del pórtico, ¿no? Después de aplicar solamente un grado de libertad. Ya, ahora vamos a ver el cálculo de grado de hiperestaticidad de una estructura. Bueno, acá vamos a ver en general estructuras compuestas. O sea, quiere decir una combinación de estructuras con elementos tipo pórtico y con elementos barra, ¿no? Em, Primero definiremos el tipo de barras, ¿no? O sea, ahora ya no contamos todas las barras por igual, ahora las vamos a clasificar, ¿no? Entonces ahora tenemos en B sub 3 el número de barras con 3 reacciones hiperestáticas. ¿Y qué quiere decir eso? A ver, por ejemplo, tenemos una barra con 6 reacciones en ambos nudos. Las barras tienen 2 nudos en ambos extremos. Entonces, acá tenemos fuerzas en eje X, Y, momento, fuerza en eje X, Y y momento. Entonces, si recordamos un poco, ¿no? Las condiciones de equilibrio, ¿no? Tendríamos que la sumatoria de fuerzas en ambos ejes X y Y es igual a 0. Y que sumatoria de momentos es igual a 0. Entonces solamente tendríamos 3 ecuaciones. Sin embargo, acá nos están pidiendo 6 reacciones. Entonces eso quiere decir de que las 3 ecuaciones no bastan, que faltan 3 ecuaciones todavía, ¿cierto? Para esto, supongamos, ¿no? Entonces, por eso es que se le dice 3 reacciones hiperestáticas. O sea, en realidad el número total de reacciones, tú le restas 3 por esas 3 ecuaciones que tienes para plantear y ahí es como tú hallas, ¿no? Tu grado de hiperestaticidad. En este caso serían 3 reacciones hiperestáticas. O sea, el B sub 3 es para las barras que tienen de todo tipo, o sea, barras que tienen momento y fuerzas en eje en ambos ejes. Ya. Ahora veamos el tipo de barra 2. Bueno, como pueden ver es que en un extremo tiene todas las reacciones, ¿no? Fuerzas en ambos ejes y momento. Y en una tiene una rótula, ¿no? En una tiene una rótula. Pueden ver, fuerzas en ambos ejes. Entonces, como tiene 5 reacciones, le resto 3, entonces tendría 2 reacciones hiperestáticas, ¿no? Ya. Y ahora veamos el tipo de barra B1. Bueno, en realidad, acá tendríamos 4 reacciones, ¿no? En una tiene todas las reacciones, ¿no? Y momento, fuerza, reacciones en ambos ejes y momento. Y acá tendría
reacción en el apoyo móvil, ¿no? Como el apoyo móvil solo tiene una reacción, entonces por eso es que le denominamos una reacción hiperestática, ¿no? Porque acá tiene pues solamente 4 reacciones y como solo tengo 3 ecuaciones disponibles, pues el resto, ¿no? Y el otro tipo, y el que sí es más importante, es los elementos tipo armadura, ¿no? Como saben, esos elementos tipo armadura te restringen, ¿no? Momentos en ambos nudos, ¿no? Entonces, si restringe momento, directamente tiene fuerza solamente en ambos ejes, X y X y Y en ambos nudos. Entonces, como tiene 4 reacciones, le resto 3 y pues ahí tengo 1. Entonces, esto es en general, para todos los elementos que conformen una armadura, pues se les denomina directamente barras del tipo 1, ¿no? Ya. Ahora, bueno, el número total de restricciones en apoyos, creo que eso ya, eh, otra vez lo repito, ¿no? En el anterior vídeo de análisis estructural 1 está. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Que apoyo fijo, 2 restricciones. Empotrado, 3 restricciones. Apoyo móvil, 1 restricción. Y ahora veamos los tipos de nudos, ¿no? Por ejemplo, acá dicen N3, número de nudos con 3 solicitaciones. Flexión, cortante y normal. Ahora vamos a ver. Bueno, acá tenemos el tipo de nudo 3, ¿no? Eh, Acá hay algo curioso, ¿no? Por ejemplo, acuérdense que en nudos se considera también los tipos de apoyo, ¿no? Que son empotrados, apoyos fijos y apoyos móviles. Entonces, el empotrado ya sabemos todos de que aquí pues tiene momento interno, tiene fuerza en el eje Y y en el eje X. Entonces, simplemente eso, ya pues como tiene las 3 reacciones posibles, por eso es que se considera, ¿no? Como N3. Ahora, cuando tenemos dos barras unidas continuamente, o sea, me refiero a que unidas, ensambladas perfectamente, entonces ese también es nudo 3, ¿no? Porque acá tiene, como pueden ver, cortante, bueno, cortante para esta barra, ¿no? Normal, aquí, y momento, pues todas las barras unidas de esa forma, continua, tienen momento interno, ¿no? Ya. Ahora, ¿por qué yo considero esto, no? Porque acá como puedes ver tenemos una rótula y si bien es cierto en rótula yo consideré aquí, ¿no? Como o sea, que en la rótula solamente hay momento, o sea, no hay momento, ¿no? Entonces, si acá tienes 2 reacciones, ¿por qué considero que es N3? Ya, les explico. Lo que pasa es que como esta barra está apoyada en la rótula, entonces aquí sí va a permitir momento. O sea, si analizamos este nudo de acá, este nudo, ¿no? Este divide la barra en dos, ¿no? Esta barra acá, una y dos. Unidos, ya. Entonces, si bien es cierto, aquí solamente va a tolerar pues reacciones en ambos ejes, pero si analizamos la parte superior, ¿no? Este nudo, aquí sí va a permitir momento, ¿no? Porque esta barra vamos a poner acá, esta barra está unida continuamente con esta barra y basta con que haya una unión continua para decir de que va a haber momento. Pues cuando las barras están unidas continuamente va a haber momento interno. Entonces, pero en cambio, como este nudo sirve de apoyo, prácticamente un apoyo fijo porque tiene 2 reacciones, entonces eso no va a impedir que haya momento interno. Entonces por eso se considera. Igual, bueno, en el caso que tenemos en la derecha es prácticamente lo mismo, solamente que dos apoyos rotulados, ¿no? Pero acá no es continuo. Entonces, mientras no sea continuo, con las barras que sean, con esta y esta, ¿no? Que sean tipo pórtico y que estén ensambladas, continuas, entonces no va a haber ningún problema. Siempre va a haber momento interno ahí. Ya. Y continuamos entonces con el tipo de barra N2. Bueno, aquí es un caso diferente porque ahora las barras están unidas mediante una rótula y la rótula como no permite momentos solamente va a permitir fuerzas en ambos ejes. Y acá tenemos un apoyo fijo. Bueno, el apoyo fijo también eso ya es obvio, ¿no? Que tenemos un nudo, ¿no? Con 2 reacciones simplemente, ¿no? Y ahora, cuando vemos el caso del nudo 1, bueno, nudo 1 es que solamente tiene una fuerza, ¿no? Que en este caso es este apoyo móvil y este apoyo móvil. Solo tiene en realidad uno, que en realidad todos son apoyos móviles, ¿no? Los apoyos móviles solo tienen un tipo, ¿no? Un tipo de solicitación. Y bueno, finalmente tendríamos que aplicar la fórmula, ¿no? Grado de hiperestaticidad total sería igual a 3b3 más 2b2 más b1 más pi menos 3n3 más 2n2 más n1. O sea, en realidad estoy multiplicando, ¿no? Cada factor. En realidad, eso sería todo. Pues, ¿no? Estoy multiplicando cada factor por su
por su subíndice, ¿no? Como pueden ver. O sea, si el subíndice es 3, multiplico 3. Así nomás es la forma más práctica de poder aprenderse esto. Y ya. Ah, por cierto. La observación sería que, bueno, si el grado de hiperestaticidad es 0, entonces la estructura es isostática. Si el grado de hiperestaticidad mayor a 0, la estructura es hiperestática. Y si grado de hiperestaticidad menor a 0, la estructura es hipostática, simplemente. Antes que todo, quería mencionar los sistemas de referencia. Entonces, eh, si tenemos una estructura como la siguiente, ¿no? Entonces, vamos a considerar un sistema de referencia global de coordenadas X y Y. Eso ya es algo estándar para todos. En realidad nosotros siempre consideramos como el eje referencial las coordenadas X y Y, que son pues dos ejes perpendiculares entre sí, uno vertical y otro horizontal, que en este caso sería el X el horizontal y el Y el vertical. Ahora vamos a ver sistema de referencia local para cada elemento. O sea, yo he enumerado cada uno de los elementos que existe y eso es lo que vamos a hacer también conforme avancemos en el curso y veamos métodos matriciales. Tenemos que enumerar cada uno de los elementos, cada una de las barras. Entonces, nosotros vamos a considerar un sistema de referencia local. Por ejemplo, ¿no? Aquí yo considero pues que mi eje X va a ser el que está yendo en el mismo sentido que la barra, ¿no? Y mi eje Y el que va a ser perpendicular. Igual, en la otra barra considero mi eje X y Y, ¿no? En realidad mi eje X sería igual paralelo a la barra y Y perpendicular. Si se dan cuenta, ese sería el mismo que el sistema global, ¿no? Que es X y Y. Igual aquí tendría mi eje X3 que va paralelo a la barra y mi Y3 que sería perpendicular. Si se dan cuenta, en realidad lo que estoy haciendo es establecer un sistema local para cada uno y bueno, estoy estableciendo como eje X cualquiera que sea paralelo al sentido al que va mi barra y mi eje Y local sería perpendicular esa recta paralela simplemente. Entonces, una vez que yo tengo esto, lo siguiente es que pues tengo que transferir todo, o sea, tengo que pasar este sistema de referencia local a todo el sistema global, porque lógicamente para yo poder trabajar como un todo, como una estructura completa, entonces yo tendría que pasar pues todo a mi sistema global. Y ahora vamos a ver rotación de ejes locales a globales. O sea, definimos nuestras coordenadas locales y las coordenadas globales con su respectivo ángulo, ¿no?, de inclinación. Entonces, ¿cómo es que esa componente de X, ¿no?, lo pasamos a las coordenadas globales? Acuérdense, ¿no? Todo tiene que estar al final en función de las coordenadas globales. Entonces, podemos multiplicar por esa matriz, ¿no? Coseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa, coseno de alfa, por las componentes X y Y. Ahora, otro método analítico ya es descomponer utilizando tu trigonometría, ¿no? O sea, en realidad, por ejemplo, si tú quieres descomponer esta componente de X1 en X, ¿cómo sería? X1 coseno de alfa. Si tú quisieras descomponer esta componente de X, ¿no?, proyectarla aquí en eje X, acá tendríamos una paralela, sería entonces Y1 seno de alfa. Entonces tense cuenta que como está en signo, en sentido, irá en sentido opuesto, ¿no?, al eje X, es por eso que está pues acá con un negativo, ¿no?, menos seno de alfa. Y lo mismo va a ser para en el caso del eje Y, ¿no? Proyectamos nuestra componente y X, ¿no? Y aquí, ¿no?, que sería coseno de alfa. Y en el caso de X sería pues seno de alfa, ¿no? Proyectamos esto aquí, ¿no? Sería seno de alfa. Y se va esa componente. Y tendríamos entonces pues y1 coseno de alfa y x1 seno de alfa. ¿Ven? Se van ambas componentes y ya tendríamos eso, ¿no? Entonces ven. Y al sumar tendríamos pues acá pues seno, ¿cierto? Seno por x, coseno por y. Y ahí tendríamos, ¿no? Entonces esa es otra alternativa adicional, ¿no?, que es válida también. Si es que no quieres aprenderte esta matriz, ¿no? Porque a veces pues a veces no queda bien en claro, pero si no, no hay ningún problema. Cualquiera de los dos métodos es válido. Y ahora vamos a ver rotación de ejes globales a locales. Bueno, como les mencioné, la respuesta final pues se obtiene con las coordenadas globales, ¿no? Pero para conocer las fuerzas en cada uno de los elementos, nosotros necesitamos pasar esas coordenadas globales a locales, ¿no? Porque en realidad nos interesa conocer la fuerza en cada elemento, ¿no?, para después su posterior análisis de esfuerzos, de fuerza normal, cortante
y deformaciones axiales, por ejemplo, ¿no? Y todo ello, ¿ya? Entonces definimos nuestras coordenadas locales con su respectivo ángulo de inclinación y, bueno, tendríamos que multiplicar por esta matriz, ¿no? Que en realidad es la matriz inversa del caso anterior, que donde pasábamos ejes locales a globales, ¿no? Y multiplicamos por las componentes x y y. Y ahí obtenemos pues las componentes x1 y y1 de las coordenadas locales. Ahora, nuevamente, hay un método analítico para esto. Por ejemplo, si yo descompongo las componentes x y y, ¿no? Primero que acá tendría, ¿no?, que proyectar esto aquí, y mi componente y tendría que pues proyectarla aquí, ¿no? Acá tendría y seno y acá tendría pues x coseno, ¿no? Entonces veamos que tenemos x coseno efectivamente y seno de alfa, ¿sí? Entonces, como están en el mismo sentido, ahora se suman, ¿no? Por eso es que acá tenemos, ¿no? Acá tenemos coseno, seno, xy como positivos ambos, ¿no? Y hacia el otro lado tendríamos x seno de alfa, que en este caso va en sentido contrario, ¿no? Lógico, porque para poder proyectarlo hacia el eje, ¿no?, tendría que descomponer en este sentido. Bueno, ya descompuse, ¿no? Tiene que salir en la misma orientación, pues, ¿no?, en el que está el eje. Entonces, por eso es que en este sentido tendríamos x seno de alfa, pero, claro, en el sentido contrario. Por eso se va a tomar en cuenta como negativo a la hora de hallar, ¿no? Por eso tenemos menos seno de alfa acá. Y tendríamos por otro lado y coseno de alfa, ¿no? Que sería pues en el sentido de la coordenada local. Entonces finalmente tendríamos que y1 es igual a y coseno de alfa menos x seno de alfa, y x1 es igual a x coseno de alfa más y seno de alfa. Y eso sería todo, ¿no? Ambos métodos son válidos, analítico o de frente multiplicar por la matriz. Ya vamos a ver la metodología para armar la matriz de rigidez, pero de elementos tipo armadura, ¿no? O sea, las barras que conforman una armadura que pues tienen restringidos ambos extremos, donde no puede haber momento, solamente puede haber fuerzas en ambos ejes. O sea que en realidad, como nos importa la deformación, en realidad las barras solamente permiten deformación axial, ¿no? Entonces, primero determinamos las incógnitas, que son los desplazamientos de los nudos, que son los grados de libertad, pues, ¿no? De ahí restringimos los grados de libertad, o sea, imponemos la condición de que ninguno se puede desplazar. Y imponemos un desplazamiento igual a 1 en la dirección del grado de libertad, ojo. Y de ahí hallamos la fuerza en cada uno de los nudos, o sea, la rigidez. O sea, la rigidez en realidad es la fuerza necesaria para desplazar una unidad, pero en la dirección del elemento, ¿no? Tengan cuidado, o sea, aquí vamos a hallar la deformación en la dirección del elemento, o sea, por ejemplo, acá tenemos una barra de longitud L y donde nos dan su EA. Ojo que pues aquí no nos van a dar el EI, ¿no? Porque como estamos hablando de elementos que conforman armaduras, aquí eso no existe. Aquí no. El EI no se utiliza porque no permite flexión. Entonces, si en la dirección de la barra deformamos una unidad hacia adentro, ¿no? Entonces quiere decir de que las fuerzas son EA entre L, ¿no? Ojo que esto sucede cuando deformas en la dirección de la barra. Ojo, ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver casos cuando las barras están inclinadas con un ángulo, ¿no? Y ahora, ¿qué sucede cuando alargamos la barra? Bueno, si alargamos una unidad, las fuerzas serían las mismas, solo que en sentido opuesto. Y eso sería todo. Con eso ya tenemos bastante, ¿no?, para poder hallar nuestra matriz de rigidez. Y ahora vamos a ver la matriz de rigidez de un elemento tipo barra. O sea, aquí solo vamos a considerar un elemento que forma parte de una armadura, ¿no? Entonces, como pueden ver, está limitado en ambos extremos porque no tiene momento, ¿no? Segunda, debemos saber la longitud, ¿no? Si no tenemos la longitud no podemos hallar la matriz de rigidez. Y bueno, tenemos su ángulo de inclinación con respecto al eje X. Esto va a ser importante para casos posteriores, porque cuando ya tengamos estructuras completas, bastantes van a tener ángulos de inclinación, ¿no? Entonces va a ser más complicado si es que si es que utilizamos un ejemplo simple como una barra recta o vertical totalmente, ¿no? Y bueno, definimos sus grados de libertad. Bueno, ya son 4, pues, ¿no? Porque acá acuérdense que en cada punto se acepta ¿no?, desplazamiento en ambos ejes, X y Y, ¿no? Entonces enumeramos, ¿no?, todos sus grados de libertad. Ahora, la teoría nos dice claramente que nosotros debemos imponer la deformación igual a 1 en la dirección del grado de libertad. Entonces, si nosotros consideramos, ¿no?, el primer grado de libertad, ¿no?,
tendríamos una deformación igual a 1, un desplazamiento igual a 1, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí la barra lógicamente pues se ha desplazado, ¿no? Pero la pregunta es ahora, ¿cuánto es la deformación? Porque 1 es el desplazamiento del grado de libertad. Sin embargo, la fuerza que predomina dentro de la barra, ¿no? O sea, la fuerza axial, no va a ser 1, ¿no? Porque esa no es la deformación de la barra. Entonces, nosotros vamos a trazar una perpendicular y nos damos cuenta que la proyección en la barra es coseno de alfa. ¿Y esa será la deformación? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos este como L', o sea, como la barra, luego de que hemos desplazado eh, una unidad, ¿no? Aquí en el sentido horizontal. Entonces, si consideramos L', entonces esta longitud de acá, créanme que esta longitud de acá, desde este punto hasta la perpendicular, sería L'. ¿Por qué? Por desplazamientos pequeños en realidad. O sea, lo que sucede es que a pesar de que acá tengo un triángulo rectángulo y acá tengo una deformación, son iguales. ¿Por qué? Porque como esta deformación es tan pequeña, o sea, esta perpendicular que atrás es tan pequeña, no afecta en nada, pues, o sea, la longitud sería prácticamente la misma. L' y L', claro. Que la longitud total, ahora sí podemos determinar cuánto se ha deformado, ¿no? Porque la longitud total es hasta de punto a punto, ¿no? Tendríamos que la diferencia, ¿no? Con respecto a la longitud inicial es coseno de alfa. Entonces, ¿cuál será la fuerza? Esta, pues, ¿no? EA entre L coseno de alfa. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que para deformar una unidad axialmente, o sea, en la dirección axial de la barra, es EA entre L. Pero como esa no es la deformación, o sea, la deformación no es 1, entonces por eso es que lo multiplicamos por coseno de alfa. O sea, acuérdense que esa es la fuerza en la dirección de la barra. Ya. Ahora, siempre cuando tú deformes, en este caso en barras, cuando tú impongas la condición de desplazamiento, siempre vas a generar fuerzas en ambos nudos, eso sí, siempre, ¿ya? Y segundo, que la magnitud es igual, pero su sentido se opone, como pueden ver aquí, ¿no? Acá va hacia arriba y acá va hacia abajo, ya. Ahora, esto tengo que pasarlo a los ejes globales, ¿no? A los ejes X y Y, entonces descompongo, pues, y me quedaría por un lado EAL seno de alfa coseno de alfa y EAL coseno cuadrado de alfa. Eso ya es descomposición ya usando trigonometría, ¿no? Entonces, eh, eso sería todo. Bueno, ya descompuse y tengo que hallar pues en el otro nudo también, descompuesto. Ahora, importante sería también que para yo armar mi matriz de rigidez, yo necesito ver la dirección en que van las fuerzas, porque cuando las fuerzas van en la dirección de mi grado de libertad establecido, se considera positivo, ¿ya? Sin embargo, cuando la fuerza me resulta en el sentido opuesto a mi grado de libertad, es un valor de negativo. ¿Ya? Entonces, cuando yo armo mi matriz de rigidez, tengo esto. Ahora, quiero explicar cómo se interpreta esto. Por ejemplo, como se pueden dar cuenta al lado derecho, que eso representa el número de columna en realidad. O sea, es el lado derecho de aquí de cada K1. O sea, acá tenemos K1, 1. El lado derecho, el número que está en la derecha representa el número de columna. O sea, eso quiere decir de que para yo, la condición que establecí de D1 igual a 1, o sea, cuando yo analizo mi primer grado de libertad, ¿no? Y impongo esa condición, entonces esas son las fuerzas que yo voy a colocar, ¿no? En mi matriz de rigidez, ¿no? En este caso sería pues todos ellos van en la fila 1. Ahora, ¿qué quiere decir el número que está en tu izquierda, ¿no? 1, 2, 3, 4. En realidad son las filas, pues, ¿no? Que vas a colocar, ¿no? Fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Entonces, como puede, así se ensambla, ¿no? Entonces, después, la fuerza, o sea, en realidad K31 es la fuerza generada, por ejemplo, ¿no? En K31 es la fuerza generada al tú imponer en tu grado de libertad 1, ¿no? La deformación igual a 1. Entonces, la fuerza generada en 3, cuando tú impusiste esa condición de aquí, es esta de aquí, ¿no? A eso se determina igual. En 2, es la fuerza generada en la dirección del grado de libertad, ¿no? Aquí, ¿ya? Cuando tú impusiste esa condición, ¿no? En tu D1, ¿ya? Ahora, veamos el siguiente, que es repetitivo, ¿no? Aquí tendremos, ahora en este caso, una deformación en la dirección del grado de libertad 2, ¿no? Y trazamos nuevamente la perpendicular, pero ahora tenemos seno de alfa como deformación, ¿no? Entonces, hallamos la fuerza y descomponemos, ¿cierto? Descomponemos. Ahora,
dense cuenta que otra vez tengo que tener en consideración la dirección, pues, ¿no? Que en el que va mis fuerzas. Porque acá también ha tenido una deformación en este sentido, ¿no? O sea, la barra se ha cortado, entonces quiere decir de que la fuerza va en este sentido. Entonces, como la fuerza va en ese sentido, en el sentido donde tú estás acortando, ¿no? tu barra, entonces cuando descompones te das cuenta de que aquí tiene una dirección otra vez contraria, ¿no? A tu grado de libertad 3, entonces sería negativo. Y acá también tiene una dirección contraria, entonces también sería negativo, ¿no? Ya. Entonces consideramos esto. Y ahora sí, importante, conforme ustedes van armando su matriz de rigidez, tienen que tener en cuenta que la matriz de rigidez es debe ser, como les explico, debe ser simétrica, ¿no? En realidad la matriz de rigidez es simétrica. Porque el K21, o sea, ¿qué quiere decir? De que, pues, según tu posición, ¿no? Fila columna es igual a la posición, al valor que tienes en columna fila. O sea, por ejemplo, acá tienes K21, tiene que ser igual a K12. Y se dan cuenta que sí cumple, ¿no? Entonces, fíjense bien conforme van armando que cumpla esto, porque si no cumple, o sea, si ves que te sale diferente, entonces quiere decir de que estás armando mal tu matriz, ¿ya? Entonces aquí otra vez no tenemos negativos, en este caso no, para las fuerzas que hemos hallado que se oponían a la dirección de nuestro grado de libertad. Bueno, y continuando, bueno, tenemos que seguir analizando cada uno de nuestros grados de libertad, ¿no? Ahora vamos a analizar el grado de libertad 3. Como pueden ver, aquí tenemos que imponer la condición 1 en esa dirección, ¿no? Entonces, ahora aquí, bueno, tenemos que también tomar en cuenta el ángulo de inclinación y bueno, simplemente eh, trazamos pues ¿no? una perpendicular y nos damos cuenta de eso, ¿no? Que la deformación sería coseno de alfa. Pero ojo que aquí hay algo distinto, ¿no? Porque acá la barra ya no se está cortando, ¿no? Si la barra era esta longitud, y esto acá es lo mismo, ¿no? Hasta aquí hasta la perpendicular, la barra se ha alargado, ¿no? Se ha vuelto grande aquí, sería L'. Entonces, como se ha alargado, entonces la fuerza ya tendría otra dirección, ¿no? O sea, ya no la dirección de la fuerza no iría hacia adentro de la barra, ¿no? Iría hacia afuera, sería en ese sentido, ¿no? Y en ambos, así. Sería EAL coseno de alfa, lo repito, ¿no? EAL es la deformación cuando tenemos una unidad de deformación en la barra, en la dirección de la barra. Pero en la dirección de la barra, la deformación es coseno de alfa, por eso lo multiplicamos. Entonces, descomponemos otra vez, ¿no? Y con eso tendríamos la fuerza ¿no? en cada uno de los nudos. En este caso pueden ver que ahora en el caso de los grados de libertad 2 y 1 va en sentido contrario, por lo que voy a considerarlo negativo, ¿no? Y en el caso de los grados de libertad 3 y 4 van en la misma dirección, así que sería positivo. Y así está. Entonces fíjense, ¿no? Si comparamos con la anterior, bueno, en el anterior caso, la fuerza, por ejemplo, ¿no? 2,3 es igual a lo que era 3,2. Sí, exactamente lo mismo salía esto. Coseno de alfa, seno de alfa. Tiene que salir, conforme van armando, tiene que fijarse que salga igual, idénticamente, ¿no? Si es K23, tiene que ser igual a K32, porque si no, ustedes están armando mal su matriz. Y si vemos aquí, pues el último caso, ¿no? También nos damos cuenta de que la deformación sería, pues, ¿no? O sea, sería hacia afuera, porque la barra se está alargando, ¿no? Entonces acá sería seno de alfa. Ya. Entonces, tenemos fuerzas en estos sentidos, descomponemos, ¿no? Y según la dirección que tenemos, armamos nuestra matriz. Entonces, ubicamos. Y entonces acá tendríamos ya nuestra matriz de rigidez. Por ejemplo, son las columnas, ¿no? Columna 1, 2, 3 y 4. Y estas acá serían nuestras filas, ¿no? Filas 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces ahí es como nosotros vamos ubicando, ¿no? K11 aquí, en este caso, ¿no? K11 aquí. Y así, ¿no? En realidad lo que he hecho es factorizar EA entre L porque no, en realidad ese es un valor constante. Y segundo que, como pueden ver, la matriz es simétrica y tiene que ser simétrica, eso sí, porque si no está mal, pues, ¿no? Seno de alfa, miren, coseno de alfa, lo mismo, ¿no? Como un espejo, coseno cuadrado de alfa, miren, coseno cuadrado de alfa. Menos seno de alfa, acá también. Menos seno de alfa aquí,
seno cuadrado aquí también, y ven, es simétrica completamente. Entonces esta matriz está correctamente armada y esa sería la matriz de rigidez de mi elemento. Ya vamos a ver el problema 1 que dice determinar el grado de hiperestaticidad de la siguiente estructura. A ver, vamos a ver. Acá tenemos una estructura de, bueno, acá combinada. Cabe mencionar que los problemas ahora van a ser pues de estructuras compuestas, ¿no? Entonces acá tenemos en la parte inferior una estructura de armaduras y acá tenemos tres barras. Ojo, que importante que cada nudo se separa por estos apoyos. Ojo, ¿no? Que esto, bueno, estas rótulas sirven como apoyo, pero cada nudo separa las barras. No van a considerar toda esta barra como continua, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es contabilizar, ¿no? Los tipos de barras, ¿no? Entonces tendríamos primero que contabilizar las barras con tres reacciones hiperestáticas, ¿no? Entonces, primero que estos apoyos, o sea, las barras que conforman estos apoyos, lógicamente no, pues porque estos apoyos ya restringen momento, entonces si no hay momento no puede ser barras de tipo 3, ¿no? Y ojo que también todas las barras que formen el sistema de armaduras, nada, tampoco, porque esas son barras tipo 1, ¿no? Entonces, pero esas las vamos a considerar después. Paciencia, que hay que ser ordenados para contabilizar. Entonces, podríamos analizar esta barra, que es la única posibilidad, ¿no? Entonces, acá tendríamos momento, ¿cierto? ¿Por qué momento? Ojo, lo que sucede es que como esta rótula sirve como apoyo, entonces acá, si bien es cierto, en la barra inferior no hay momento, pero en la barra superior sí, porque como está unida continuamente, o sea, es esta barra de aquí, ¿no? Esta barra que la marco en rojo, está unida con esta barra que marco en azul, voy a borrar esto, ya. Está unida la barra que he marcado en rojo y la marca que he marcado y la barra que he marcado en celeste están unidas continuamente, entonces por eso es que hay un momento ahí, ¿ya? Eh, Abajo tenemos, bueno, fuerza en eje X, fuerza en eje Y y acá fuerza en eje X axialmente, ¿no? Entonces acá tendríamos los tres, momento y fuerzas en ambos ejes. Y acá también tendríamos lo mismo porque es el mismo caso que el anterior, ¿no? Entonces, si en ambos nudos de la barra tenemos 6 reacciones, en total tenemos 3 reacciones hiperestáticas. Entonces quiere decir de que esta barra efectivamente es del tipo B sub 3. Ya, entonces ahora vamos a contar las barras del tipo B sub 2. Pero vamos a dejar entonces o sea, los nudos que tienen momento y fuerzas en ambos ejes, porque eso nos va a facilitar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, ya sabemos que las barras en la parte inferior, o sea, todas estas, ¿no? Estas barras de aquí, no van a ser tomadas en cuenta, ¿no? Porque esas no tienen momento, eso todavía, ahorita las vamos a contar ya. Ahora, en el caso de este apoyo, tendríamos dos reacciones. Entonces, como en total en esta barra de aquí, ¿no? Tenemos 5 reacciones, tendríamos dos reacciones hiperestáticas, ¿no? Y en este caso, aquí tendríamos una reacción únicamente. Entonces, aquí solamente hay, pues, una reacción hiperestática. Ah, no, entonces, esta no puede ser considerada el tipo 2. La única barra del tipo 2 es esta de aquí, la que está en la izquierda. Y ahí está. Entonces simplemente pues que todas las demás, ¿no? Son barras del tipo 1, ¿no? Barras con una reacción hiperestática. Lógico, porque como en este caso, estas barras son de tipo armadura, entonces tienen fuerzas en ambos ejes nada más, ¿no? En eje X, en eje Y y en eje X. Ahora, si vemos bien esta barra, teníamos acá momento y fuerza en eje Y y fuerza en eje X. Ya, pero aquí teníamos solamente una reacción, entonces quiere decir de que, por lo que es un apoyo móvil, ¿no? Entonces, en este caso, en esta barra, tendríamos 4 reacciones en total, o sea, una reacción hiperestática. Entonces, esta barra también es del tipo 1. Entonces, cuando contabilizamos, la tenemos en cuenta. Entonces, ahí están todas las barras, ¿no? Ya. Tenemos en total 6. Y ya contamos las barras, ¿cierto? Acuérdense que ahora vamos a contar las restricciones en apoyos. Bueno, en realidad eso está más sencillo, ¿no? Porque acá teníamos solamente dos restricciones, ¿no? Aquí y aquí. Y acá tendríamos únicamente una restricción en el eje Y, ¿no? Entonces serían en total 3. Ahí. Uno, 2 y 3. Y listo. Entonces ahí tendríamos en total de reacciones 3. Ya. Ahora vamos a ver los nudos. Ya. Los nudos, bueno, ya sabemos de que los nudos se cuentan en función a cuántas solicitaciones tengan. Bueno, ya hemos visto que este nudo de aquí es de tipo 3, ¿no? Porque este nudo tenía
momento, ¿cierto? Y tenía fuerzas en ambos ejes. Acá también tenía momento y fuerzas en ambos ejes. Entonces, ese serían los únicos dos nudos de tipo 3, ¿no? Ese y ese. Nudo 3. Ya. Igual a 2. Listo. Ahora vamos a ver los nudos del tipo 2. Bueno, en este caso son los que, acuérdense, según la teoría cortante y normal. Entonces aquí fácil, ¿no? Los que directamente tengan fuerzas en ambos ejes sería rápido, ¿no? Este y este, porque es un apoyo fijo, tiene directamente, ¿no? Cortante y normal. Ahora, este nudo de aquí también, este nudo de aquí también. Y ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucederá con este, no? Bueno, en realidad este sería nudo de también sería tipo 2, ¿no? Porque si se dan cuenta, o sea, si bien es cierto, el apoyo solo tiene una fuerza, ¿no? ¿Ya? Pero en realidad, por esta barra estar inclinada y estar unida también a una barra tipo pórtico, ¿no? Entonces, aquí lógicamente tendríamos una reacción en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Y acá tendríamos una reacción en este sentido. Bueno, el hecho es que al descomponer estaríamos teniendo pues normal, estos dos fuerzas se equilibrarían, ¿no? Con esto, ¿no? Descomponiendo los ángulos. Entonces, si bien es cierto, el apoyo generaría fuerza cortante para esta barra de aquí, pero también habría fuerza normal, pues, ¿no? Por el hecho de que en la barra también tendríamos una fuerza normal, ¿no? Entonces es por ello que en este caso este apoyo también sería el tipo 2, ¿no? Y ser contabilizado. Entonces contamos, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y bueno, que nudos 1 solamente con una solicitación no tendríamos, ¿no? Ninguno. O sea, no hay ninguno que solamente tenga, pues, o solo cortante o solo normal, tiene ambos, ¿no? Entonces N1 sería igual a 0. Y finalmente tendríamos entonces que aplicar la fórmula, ¿no? Y ahí tendríamos nuestro resultado final. ¿Qué sería? Pues directamente, ¿no? 3 por 1. Acuérdense que siempre se multiplica el subíndice, ¿no? Y se toma como coeficiente acá, pues 3 por 1, 2 por 1, 1 por 6, ¿no? Más el número de restricciones, menos ¿no? Las restricciones en los nudos, ¿no? 3 por 2, más 2 por 4, y todo finalmente me da 0. O sea, quiere decir que esta estructura es isostática, o sea, puedo resolverlo netamente aplicando ecuaciones de equilibrio. No es necesario aplicar condiciones, ¿no? Ya. Vamos a continuar con el siguiente. Vamos a ver el problema 2 que nos dice determinar el grado de hiperestaticidad de la siguiente estructura. Ya. Aquí tenemos un caso, bueno, algo curioso, ¿no? En el caso anterior los rótulas servían de apoyo, ¿no? De algunas barras, pero acá ya no, acá los rótulas unen por lo menos a una barra, ¿no? Unen a todas o sea, todas las barras tienen como apoyo, o sea, tienen como extremo una rótula. Entonces, eso quiere decir de que barras restringir momentos, ¿no? Entonces, es un dato interesante porque ahora ya no hay barras, o sea, que sean completamente continuas. Si bien es cierto, acá tenemos uniones continuas, aquí tendríamos, por otro lado, rótulas. Eso nos va a ser útil para poder contabilizar los tipos de barras. Entonces, vamos a empezar contando las barras. Entonces, las barras del tipo 3 son las que tienen en ambos extremos, tienen momento y fuerzas en ambos ejes. Entonces, aquí tendríamos, como todas las barras están unidas a una rótula cada uno, todas por lo menos una, entonces ninguna barra va a tener en ambos extremos momentos, ¿no? Porque acá las rótulas te impiden tener momentos, entonces tendríamos que barras del tipo 3, 0. Entonces, ahora, las barras del tipo 2 que vamos a contabilizar a continuación, tendríamos primero que analizar, bueno, sería más fácil analizar rápidamente los empotrados, ¿no? Porque estos rápidamente pues tienen esto, momento y listo, ¿no? Ya. Listo, tienen momento, ya. Entonces, en realidad los empotrados ya directamente yo ya sé que tienen momento y fuerzas en ambos ejes, ¿no? Vamos a poner un momento acá, ya. En ambos ejes. Entonces, tendríamos que ver el otro extremo, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí como son apoyos continuos, ¿no? Como diré, como son uniones continuas, entonces acá tendríamos también lo mismo, ¿no? Ya. Ahora el tema sería analizar lo que hay en las rótulas. Bueno, las rótulas solamente van a permitir fuerzas en ambos ejes, no van a permitir momento de ninguna manera. Entonces, eh, tendríamos que contabilizar, bueno, todo lo que tenga empotrado y rótula podría ser considerado, ¿no? Este tiene empotrado, rótula, porque los empotrados tienen tres fuerzas, ¿no? Momento y, bueno, las dos fuerzas en ambos ejes. Y acá tendríamos en las rótulas fuerzas en ambos ejes, entonces ahí sería.
Pero en este caso, estas dos barras no serían contabilizadas porque no cumplen con esa condición. Son barras tipo armadura. Y acá tendríamos un apoyo fijo. Entonces, bueno, ese apoyo fijo como solo va a tolerar fuerzas en ambos ejes más no momento, entonces aquí no cumpliría. Entonces, solamente estas tres barras no serían tomadas en consideración. El resto de barras me parece que sí. Entonces vamos a contar todas, ¿no? Ya, tendríamos en total 8 barras del tipo B2 que tienen pues dos reacciones hiperestáticas, que por un lado tienen en uno de sus nudos momento, fuerzas en ambos ejes, y en el otro lado solo tienen fuerzas en ambos ejes. Tendríamos 8 barras del tipo B2. Ahora, como ya hemos contabilizado, pues nos ahorramos trabajo, ¿no? El resto sería pues simplemente barras tipo B1, ¿no? Porque ya hemos dicho de que ambas van a ¿no? tener fuerzas en ambos ejes, más no momentos, ¿no? Y además como son uniones que ensamblan todas las barras que se cruzan con ellas, entonces ya. Sería en total, ¿no? Aquí tendríamos, ¿no? Fuerzas en ambos ejes. Y acá también, ¿no? Porque además estamos hablando de un apoyo fijo, ¿no? Que tiene fuerzas en ambos ejes. Entonces, este de acá tiene 4 fuerzas en total y tendría solamente una reacción hiperestática. Entonces, tendríamos 1, 2, 3 tipos de barra B1. Ya. Ahora, vamos a ver las restricciones en apoyos. Bueno, vamos a contar cada uno, mire. Acá tendríamos, ¿no? 3 porque es un empotrado. En el otro empotrado tendríamos 3 más, 6. En el otro solamente tendríamos 2, por lo que habría pues 8. Otra vez 3 más, 11. Y otra vez 3 más, ¿no? En total tendríamos 14. Ya. Ahora vamos a ver los nudos. Bueno, como ya antes ya habíamos analizado, ¿no? Cuáles son los nudos con tres reacciones, ¿no? Momento y fuerzas. Entonces, bueno, acá contamos los empotrados, ¿no? Primero, y como pueden ver, las uniones continuas se considera, pues, ¿no? Que tienen también momento interno. Entonces, por eso se ha contabilizado. Entonces, acá sería en total N3 igual a 6. Y el resto de nudos todas tienen reacción, fuerzas en ambos ejes, ¿no? Estas rótulas de aquí, estas rótulas, tienen fuerzas en ambos ejes, ¿no? Entonces, simplemente habría que tomarlas en cuenta. Y acá tenemos un apoyo fijo, ese siempre se considera como N2, ¿no? Porque tiene fuerzas en ambos ejes. Entonces, si contamos, ahora tendríamos 1, 2, 3 y 4. Y claro, del tipo N1 no hay ninguno, porque no hay ninguna nodo que solo tenga una reacción en un eje. Entonces tendríamos que aplicar la fórmula final, ¿no? Y eso sería todo, ¿no? Tendríamos 2 por 8 más 1 por 3 más 14, ¿no? Que son las restricciones. Acuérdense otra vez, ¿no? Que cuando multiplico, ¿no? El coeficiente debe ser el subíndice, ¿no? B2 por 2, B1 por 1. Las restricciones se suman simplemente, ¿no? Y a eso le resto los nudos. Siempre se restan los nudos, ¿no? Y eso, 6 por 3 más 2 por 4 y bueno, y listo. Y con eso terminaríamos. Bueno, gracias por su atención y bueno, nos veremos la próxima semana con el próximo vídeo. Hasta pronto.